Amada Iglesia del Señor, tengan ustedes un bendecido día, un día lleno, cargado de muchas bendiciones, de mucho amor, de mucha prosperidad, de mucha abundancia. Démosle gracias al Padre bueno por traernos esta mañana a su casa, por traernos esta mañana de vuelta en esta enseñanza, en esta clase que Dios quiere para nosotros. De antemano les pedimos excusas porque nuestra clase estaba preparada para los miércoles, pero hoy, por cuestiones de protocolo y situaciones de servicio en la iglesia, decidimos tomar la clase el día de hoy. Disponga su mente, disponga su corazón para hoy continuar terminando ya con nuestras últimas lecciones de discipulado, para que usted pueda inscribirse al retiro de bautizos una vez haya terminado su curso de discipulado y pueda ser parte y ser miembro activo de nuestra iglesia Asambleas de Dios Viva. Cierre sus ojos, por favor, esta mañana y démosle gracias al Padre bueno y Padre amado. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos regalas, Señor. Venimos ante tu presencia, venimos delante de ti, Señor. Venimos a descansar en tus alas, debajo de tus alas, Señor, descansando. Te entregamos toda carga, te entregamos toda aflicción, te entregamos toda situación difícil. En esta mañana, Señor, tú estás en control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares. Permite que cada hermano que me ve, que se conecta esta mañana, que puede ver este video a través de la internet, Señor, reciba una palabra de aliento, reciba una palabra de esperanza, reciba, Espíritu Santo, la llenura, Señor, de tu presencia, de tu gloria, Dios. Gracias, Señor. Háblanos a través de esta enseñanza. Háblanos a través de esta clase, Señor. Que sea tu gracia y que sea tu favor hoy guiándonos en todo momento y en todo lugar, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Usted que se va conectando, vaya por favor compartiendo este video para que muchas más personas se logren conectar, para que muchas más personas lleguen a esta bendición y puedan ser ese vaso de instrumento para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra lección número 8. Hoy vamos a hablar acerca de algunas luchas que tenemos nosotros los discípulos, los que verdaderamente seguimos a Cristo, los que caminamos en el Espíritu, los que andamos con Él en gloria. A veces tenemos situaciones difíciles en casa, situaciones difíciles que nos hacen incluso desmayar o intentar sentirnos frágiles ante el llamado que Dios ha hecho en nosotros. Y como está escrito en su palabra, quiero que por favor vaya a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. ¿No saben que en una carrera, decía el apóstol Pablo, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que logren obtener ese premio, decía Pablo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio, el cual se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, un premio eterno, dice él. Nosotros no competimos como compiten los atletas del mundo. Nosotros competimos por un premio que nunca se va a acabar. Dice, así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien no da golpes, como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo entendía que la vida cristiana era una gran carrera, una marcha difícil, larga, ¿no? La más importante, donde solo hay una única opción y es correr hacia la meta, llegar hacia la meta sin parar. Si usted ha iniciado esta carrera de la vida cristiana, van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles en su vida, pero le animo y le exhorto a que corra, a que usted corra hacia la meta. En esta lección vamos a ser entrenados, usted y yo, directamente por Dios, para poder avanzar con éxito hacia la meta de nuestra salvación, a poder alcanzar
esa victoria en Cristo Jesús y tener una vida cristiana plena. Obviamente tenemos sangre de campeones, usted y yo tenemos la sangre de Cristo. Él nos va a tomar de su mano, nos va a derrotar nuestros enemigos, nos va a ayudar a vencer las pruebas, nos va a ayudar a las dificultades, porque venga lo que venga, situaciones difíciles, ya no estamos solos, estamos con el Padre, estamos con Él que nos da fuerzas. Dice Juan capítulo 16 versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pues en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció, usted y yo somos capaces de lo mismo. Si Él pudo derrotar las tinieblas, si Él pudo vencer el pecado, usted y yo también somos capaces de hacerlo. Para esto tenemos que entender cómo lucha un verdadero cristiano, cómo se prepara un campeón para poder alcanzar la meta, la carrera final. Hebreos 12:1 dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mira, un atleta de alto rendimiento no es cualquier aficionado que tenga talento, ¿no? Un atleta profesional no simplemente dice, no, yo soy bueno para correr, yo soy capaz, yo soy apto, me voy a meter a una olimpiada, voy a participar en una carrera de alto rendimiento. No, un atleta de alto rendimiento es un profesional, uno que le apasiona lo que hace. Y usted y yo, como discípulos de Cristo y atletas de Él, necesitamos tener esa pasión, necesitamos tener esa misma energía, esas mismas ganas de correr, hacer lo que el apóstol Pablo menciona, dice, despojarnos del lastre que nos estorba. ¿Qué es un lastre? Es un montón de piedras dispuestos para frenar nuestra carrera, ¿verdad? Es como el lastre era una piedra grande que era muy pesada. Tenemos que despojarnos de ese pecado, de eso que nos ata a este mundo, ¿verdad? Hay tres principales enemigos que tiene todo creyente, todo discípulo de Jesús, y es la carne misma. Mi carne le cuesta sujetarse, a mi carne le cuesta amar a Dios, a mi carne no le gusta orar, a mi carne no le gusta leer la palabra, a mi carne le da pereza madrugar, a mi carne le da pereza las cosas de Dios. El mundo, sus placeres, todo lo que nos rodea nos ata, nos lleva a esa atadura de maldición, y el diablo obviamente lanzando sus dardos y poniendo acechanzas y tentaciones. Sin Dios es imposible vencer la carne, sin Dios es imposible vencer mis adicciones, sin Dios es imposible derrotar al mundo que me rodea, sin Dios es imposible vencer a Satanás. O sea, debemos recordar que Cristo ya venció, Cristo los derrotó. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, clavó en la cruz a nuestros enemigos, junto con Él los venció, los derrotó, dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Él venció el pecado, en la cruz Él los derrotó, en la cruz Él nos hizo libres en el nombre de Jesús. Ahora hablemos de esos tres enemigos principales que le dije: la carne, la pereza, ¿no? La carne, todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que nos aflige. Hablemos del enemigo, hablemos de las tentaciones. Inicialmente quiero hablarles de cómo la carne nos ataca, de cómo es ese enemigo principal de nosotros. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno entre sí, de manera que no puedes hacer lo que desees. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto. Muchas veces usted está dispuesto a orar, usted está dispuesto a ir a la iglesia, usted está dispuesto a ayunar, incluso está dispuesto a ver este video hasta el final, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos puede más la pereza, nos puede más las ganas de hacer otra cosa, nos puede más lo que a la carne le gusta.
Por eso esta mañana solo hay un par de conectados, porque hay gente que le cuesta tal vez madrugar, le cuesta tener un hábito de disciplina, le cuesta tener un hábito de oración, de poder ver un video de 30, 40 minutos, pero no le da pereza ver una película de 3 horas o ver una serie de 100 capítulos y estar conectado hasta 5 o 6 horas, porque a la carne le gusta. O sea, nuestra lucha es espiritual, pero también es física. Y esto es lo que esta mañana vamos a aprender, a cómo despojarnos de eso, a cómo vencer esos enemigos. La carne es eso, nuestra naturaleza humana, la cual está separada del Espíritu de Dios a consecuencia del pecado. Tenga en cuenta que el pecado y la luz no pueden convivir. Nuestro espíritu es luz, nuestro espíritu nos lo dio Dios para comunicarnos con Él. Así que por ende nuestro espíritu y la carne están separadas por el pecado. Esto comprende tanto la información genética que hay en mí, todo eso que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados a través de nuestro temperamento, todas esas condiciones malas que hemos heredado de nuestra familia, ¿no? Egoísmo, herencias de enojos, de adicciones, ¿no? Todo eso, esas inclinaciones o debilidades hacia el pecado y el placer. La Biblia a esto le llama concupiscencias. Esas son las debilidades a la carne. Está comprobado, por ejemplo, que el hijo de una persona alcohólica o drogadicta puede tener una predisposición a repetir el mismo acto destructivo. Esto se comprueba muy fácilmente. Por lo general vemos a hijos de padres alcohólicos con hijos alcohólicos, padres en la drogadicción con hijos en la drogadicción, padres que cometían robo, ladrones, y los hijos caen en esa misma maldición. No sé, es algo como si fuera una cadena, como si fuera algo que va dentro de la genética y cometen ese acto autodestructivo que tienen los jóvenes y las personas, ¿cierto? Algo similar ocurre con nuestro comportamiento, el cual está influenciado por esa información genética que hay en nosotros. Podemos heredar de nuestros padres su orgullo, su malicia, su negativismo, aún enfermedades tanto físicas. Usted se da cuenta, el cáncer es hereditario muchas veces, la diabetes, enfermedades de alta peligrosidad, mortales en nuestro cuerpo, que son heredadas genéticamente, ¿sí ven? Entonces tenemos herencias tanto físicas, genéticas como espirituales. Estamos atados lastimosamente al pecado, porque la muerte, el pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Según Gálatas 5:19, dice: las obras de la carne son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, contiendas, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, decía Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Usted y yo éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero dele gracias que usted y yo hemos pedido perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos ha limpiado de todas esas maldades. ¿Cómo actúa la carne? Mire, Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en mi vida, llevando fruto para muerte. El pecado obraba en mí, yo no podía controlarlo, no podía dejar de tomar, no podía dejar de decir malas palabras, no podía dejar de pensar en adulterar, en fornicar, pero Dios nos limpió, Dios me sacó de esa atadura del pecado, y eso es lo que Dios quiere que haga usted esta mañana. Tal vez usted todavía tenga ataduras al pasado, tal vez usted todavía tenga adicciones en su vida que no ha podido superar, tal vez usted todavía pelea con su orgullo, batalla con situaciones difíciles en su mente, en su corazón. Hoy el Espíritu Santo le va a hacer libre en el nombre de Jesús. Mire, la carne actúa a través de nuestra mente, mire, nos influencia, nos llena de pensamientos para que tomemos decisiones en base a nuestras emociones, o que tengamos deseos no bajo el temor de Dios o los principios razonables y correctos, sino en base a nuestra carne, a lo que piensa nuestro egoísmo. Siempre nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos por pensar egoístamente, solamente en nosotros.
Por eso es de vital importancia que luchemos, que aprendamos a hacerle frente a la carne que vive aquí dentro de nosotros, lo cual, le dije desde el principio, es imposible sin la ayuda de Dios. ¿Cómo logramos vencer la carne? Usted se pregunta esta mañana, sí, listo, ¿cómo hago yo para derrotar, para vencer la pereza, el orgullo, el enojo? Dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones, mire, juntamente con Él han creído. Crucificar la carne es el acto de fe más liberador que podemos hacer con nuestra vida. Consiste en no obedecer de inmediato las órdenes que la carne me envía. Por ejemplo, la carne a veces me dice, qué pereza, duerma hasta más tarde, póngase la cobija encima. Entonces yo digo, no. En el momento que la carne me da la orden, yo ahí mismo me levanto. Tengo que ser perseverante. Cuando la carne me diga, venga, miremos esta película, venga, ahí viene una muchacha bonita, ¿por qué no la volteé a ver? Entonces inmediatamente no le doy lugar a Satanás, no le doy lugar a mi carne y simplemente reprendo ahí mismo en ese momento. Porque si yo dejo avanzar el pecado, si yo dejo que mi carne me coja ventaja, difícilmente después voy a tener un hábito de oración, difícilmente después voy a poder controlar mis deseos, mis impulsos, difícilmente voy a poder dominar la carne. Entonces, ¿cómo venzo la carne? No dándole lugar. Inmediatamente sienta un deseo, inmediatamente sienta ganas de hacer algo pecaminoso, inmediatamente lo corto. Inmediatamente me doy cuenta que lo que estoy haciendo en mi carne está mal. Entonces, usted tiene que declarar en su corazón, declarar en su mente y decir, yo puedo con esto, no me voy a dejar dominar de este deseo, no me voy a dejar ganar de este impulso, lo crucifico en la cruz como tú me enseñaste, Padre. Entonces usted tiene que declarar y orar de esta manera y decir, hoy crucifico este rencor, dígalo con su boca, hoy crucifico esta falta de perdón, hoy crucifico este orgullo, hoy crucifico este impulso, hoy crucifico y perdono. Crucifico mi ira, voy a tomar decisiones de amor, en sabiduría, tomar decisiones, decir, no voy a salir, hoy me voy a quedar en casa, no voy a ser pecador allá afuera en el mundo, no me están invitando a salir a una fiesta a tomar, pero hoy crucifico esa pasión, ese deseo que tiene mi carne y me quedo en casa. Dios es poderoso. Y si decidimos lo correcto, Él nos va a ayudar a gobernar nuestra mente, nuestra carne. Él nos ayuda, Él es fiel con nosotros. No batallamos solo esta carrera, no peleamos solo. Un segundo concepto para derrotar la carne, Él nos ayuda a renovar la mente. Necesitamos renovar nuestra mente para no estar pensando en tanta basura que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece vicios, placeres, ganas, diferentes cosas, pero si estamos en constante renovamiento de nuestra mente, vamos a estar activos en la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es Efesios 4:23 y Romanos 12:2 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, los deseos de la carne. No piensen en eso. Si usted en su casa está pensando o está mirando videos, está contaminando, está viendo películas, está escuchando música secular, toda la semana está con su reggaetón, con su salsa, con sus merengues, con sus vallenatos, va a llegar el fin de semana y usted está contaminado, mi amado. Usted va a sentir y decir todos esos recuerdos que tuvo la semana, esas ganas de tomar, esas ganas de esa música, de todo lo que lo contaminó. Usted va a decir, no, vamos a bailar este fin de semana, llámese las canciones para la discoteca. Entonces usted ya está contaminado, mi amado. Pero si usted toda la semana está en oración, si usted toda la semana se ha congregado en la iglesia, si usted fue a la noche blanca esta semana que tuvimos de bendición, de la llenura del Espíritu Santo, créame que va a llegar el fin de semana y usted va a estar fortalecido y nada le va a mover y usted va a decir, no, yo estoy lleno de la gloria de Dios. Esta semana prometí a Dios cambiar, esta semana estoy fuerte, esta semana estoy renovado, ya no peleo, ya no siento orgullo en mi corazón. Viene su pareja, vienen sus hijos, tal vez lo hacen enojar, tal vez lo hacen a usted sentir mal, pero usted, como está lleno de la presencia de Dios, como usted está en oración, ¿sabe qué hace? Resiste al enemigo y lo vence. Y eso es lo que quiere Dios,
que renovemos nuestra mente, que no nos contaminemos con tanta basura que nos entrega hoy el mundo. Mire, el arrepentimiento genuino en nosotros, cuando usted se arrepiente de corazón, produce en nosotros una metanoia. ¿Qué significa la metanoia? Un cambio de mentalidad. Eso es metanoia, un cambio de mentalidad. Yo siempre digo, el cristianismo no es una religión, es un cambio de mentalidad, vivir una vida diferente, ¿cierto? Un cambio de conducta. Se produce obviamente por el cambio y la renovación de nuestra mente. Cambiamos nuestra manera de pensar, ya no le damos importancia a una discoteca. Ya si veo una botella de aguardiente, una botella de licor, ya no me produce nada, porque yo ya cambié mi mentalidad. Yo no soy una persona inmadura, ahora soy alguien firme, con convicciones, con un propósito, con una meta, con algo más importante que emborracharme un fin de semana, con algo más de mucha más importancia, como mi familia, de compartir tiempo con ellos, de pasar tiempo con ellos. Ya no estoy tirado en una cama o salir el domingo con unas gafas de guayabo a un parque con mi familia, qué pereza. No, ahora lo hago con alegría, con amor, porque ya no me cuesta eso. Eso se hace renovando nuestra mente, crucificando nuestra carne. Otro concepto para derrotar nuestra carne es debilitarla. Tenemos que debilitar esta carne. ¿Cómo la debilitamos? Efesios capítulo 2, verso 3 dice: todos nosotros en otro tiempo vivíamos atados a las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de ella y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que algunos otros. Entonces solo podemos vencer la carne cuando nos negamos a hacer lo que ésta quiere y la crucificamos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Así que la resistimos, huimos y renovamos nuestra mente. ¿Cómo derrotamos la carne? ¿Cómo derrotamos eso? Ayunando. Cuando usted empieza a ayunar y dice: Señor, yo hoy ayuno para vencer mi carne, para morir a ella. Hoy voy a ayunar, hoy voy a dejar de ver redes sociales. Hoy, en el nombre de Jesús, no voy a ver televisión, no voy a ver series, no voy a estar pegado a mi celular, voy a estar orando. El tiempo que invierto en redes sociales lo voy a invertir en oración, lo voy a invertir en la lectura de la palabra. Cuando usted empieza a ayunar, no solamente de abstenerse de alimento físico, sino de hacer cosas que a la carne le gustan, usted la está matando, usted la está moliendo, y esto le va a dar fuerzas a usted para poder vencerla. Entonces ya no va a ser tan fácil que usted sea derrotado. Amén. Así que hoy nuestro primer enemigo, la carne. Ya hemos aprendido cómo derrotarla, cómo debilitarla, cómo vencerla. Sigue un segundo enemigo que aprendimos esta mañana, y es el mundo, las personas que nos rodean, todo lo que está a nuestro alrededor, que es influencia para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces usted no se puede hacer llamar cristiano si todavía está pegado a las cosas del mundo. Como dice la palabra, todo aquel que ama al mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces no se puede hacer llamar creyente cristiano si todavía las cosas del mundo gobiernan su mente y su corazón. Está en ese proceso de cambio. El mundo es la cultura anticristiana. Todo lo que vemos que nos rodea. Donde usted va, usted entra a un restaurante a comer o alguna situación, ya está la música mundana. Usted va a un gimnasio y está la contaminación. Donde quiera que vayamos, estamos rodeados de influencia demoníaca. Este sistema humanístico que se opone a Dios, a los conocimientos de Él, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Porque no respetan las personas, este mundo que nos rodea, la mayoría no respetan el temor a Dios, no tienen temor a Él. El mundo está en guerra con Dios, sus hijos, porque quien lo dirige es el hombre lleno de pecado, es el maligno, el enemigo, el espíritu de desobediencia que operaba antes en nosotros, ¿cierto? Entonces todo el mundo lleva la contraria. Usted le habla al mundo de Dios y se enoja.
ya va a empezar usted con sus sermones, usted ya empezó, o sea, fanático, religioso, y todo lo llevan a un extremismo y ellos piensan que ir a la iglesia es malo, pero que ir a la discoteca sí es bueno. Entonces el mundo nos lleva a tener una equivocada actitud en el alma, donde están nuestras emociones, donde está nuestra manera de vivir. Entonces el mundo nos dice: vivan como quieran, a sus anchas, pásenla bueno, pero jamás nos lleva a una opción vertical, que es a mirar al Padre, ¿no? El mundo nos lleva a una opción horizontal, a las anchas, pásenla bueno, vivan bueno, esto es bueno, pero no nos lleva a una opción vertical. Nuestra vida debe ser vertical, poniendo nuestra mirada siempre al Padre. Entonces nos lleva siempre a pensar en sí mismos y no a vivir para Cristo. Dice Santiago 4:4: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Si usted permite que el mundo le influencie, y sí, usted tal vez va a la iglesia regularmente, pero cuando hay una fiesta en su familia, cuando hay un cumpleaños, cuando se contaminó, cayó y perdió, está en esa lucha. No ha podido vencer, no ha podido derrotar al enemigo, no ha podido vencer al mundo y todavía sigue atado a esas cadenas. Usted tiene que romper eso en el nombre de Jesús. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos, todo lo que en él existe, ¿cierto? Ese mundo que Satanás promueve. ¿Qué promueve él? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por ello, aunque estamos en Cristo, debemos decidir dejar y renunciar a todas esas cosas que me atan al pecado. ¿Sabe? Un consejo: desista de esas malas amistades. Esas amistades que solamente le están invitando a salir, esas amistades que solo le quieren invitar a tomar trago, a contaminarlo. Venga, que salgamos aquí, que tengo unas amigas, que tengo unos amigos. Usted corte con esas amistades. Las fiestas, la música secular, aunque usted no lo crea, hay música que contamina. Mira, le confieso, yo era fanático del vallenato cuando vivía en el mundo, y le cuento que durante un tiempo que empecé a vivir en la vida cristiana, aún todavía me gustaba escuchar vallenato, y por eso tenía luchas en mi vida, porque duraba la semana o en el carro iba escuchando vallenatos y llegaba el fin de semana y yo estaba débil, estaba contaminado, y sentía ese anhelo y esas ganas de irme a escuchar música, de pronto sentarme y tomarme una cerveza. Y aún siendo yo creyente. Por eso le doy a usted ese consejo, porque lo hablo desde la experiencia, lo hablo desde la carne. Yo sé que es vivir tentado de la música secular, yo sé que es vivir tentado a esas ganas de tomar, esas ganas de ir a una discoteca, de bailar, de pasarla bueno, de darle placer a la carne, de pasarla bueno entre comillas, ¿no? Porque uno en ese lugar no va a pasar nada bueno. Entonces tenemos que ir rechazando las malas amistades, lo que no me afecta, lo que no me edifica. Usted rechaza esas amistades que lo contaminan. Fiestas, música secular, ver televisión, películas que no edifican, ¿no? Lugares donde se promueven vicios, destrucción, perdición, todas esas cosas usted tiene que evitarlas, porque la carne es débil, y si usted está en un lugar que le va a costar, fácilmente va a caer, fácilmente va a ser derrotado por su carne. Entonces, amar al mundo significa codiciar lo que el mundo ofrece. Eso nos va a llevar a una muerte eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo ya no vivo para mí, ahora yo vivo en Cristo Jesús. El reino de Dios y su justicia, dice Mateo: busquen primero a Dios, que lo demás llegará por añadidura. Que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, jamás. Así que usted y yo somos llamados a servirle a Dios. ¿Cómo vencemos esas tentaciones tan difíciles que a veces nos llegan? El hacer parte de la familia de Dios, dice, por la fe en Cristo, nos da la capacidad para salir de ese estilo de vida corrupto que ofrece el mundo y así pasar a ser parte de su reino. Mire, por ello no podemos seguir amando al mundo como lo hacen los incrédulos, ya que esto frena nuestro crecimiento espiritual y nos puede hacer perder la salvación.
Por eso Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo por mi causa, para vida eterna la guardará. Debemos morir a esta carne de este mundo. A la carne le gustan muchas cosas. Acá al mundo le gusta hacer muchas cosas, pero yo debo morir a todo eso para vivir una vida eterna. ¿Cómo venzo al mundo? En primer lugar, no adaptándome a él, no viendo las cosas normales. Mire, este mes que pasó, el mundo celebraba el Halloween, ¿no? La noche de brujas, los disfraces, las calaveras, la muerte. Si yo me adapto y empiezo como cristiano a ver que eso no es tan malo como parece, que no es pecado poner una calavera, que no es pecado ponerse un disfraz, que no es pecado, y empiezo a permitir que el mundo en mi vida cristiana me permee, me contamine, y a no ver, como decir, no, a lo bueno llamo malo y a lo malo llamo bueno, quiero camuflar, porque lastimosamente muchos cristianos, incluso iglesias, decoran, aunque usted no lo crea, las iglesias algunas decoran de Halloween en ese mes. ¿Por qué? Por ignorancia, porque piensan que no deben ser religiosos. No, eso no es ser religioso, eso es no adaptarme al mundo, no adaptarme a lo que la sociedad me quiere inyectar a mí. Romanos 12:2 dice, y no se amolden o adapten al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. Segundo lugar, no participemos de él. Aunque tengamos que vivir en este mundo, no tenemos participación de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Tradiciones, música, vicio, libertinaje, fiestas. Debemos ser radicales y rechazar todo lo malo que es temporal. Recuerde que una fiesta no dura toda la noche, una fiesta no dura 2-3 días. Eso es temporal, el pecado es temporal, el placer es temporal. Haga de cuenta que el placer es como un dulce delicioso. Usted se come un dulce delicioso. ¿Cuánto dura el sabor de ese dulce en su boca? Aproximadamente un par de minutos, pero después se va. Así es el pecado. El pecado es momentáneo. El pecado es un momento de placer por una vida de condenación. Y yo no quiero eso. Satanás sabe que nosotros somos débiles en eso. Por eso nos da pedacitos de pecado, nos da placeres momentáneos para tenernos atados ahí. Qué bueno era emborracharse y pasar 2 días tomando de fiesta, pero después de esos 2 días venía la resaca, venía el guayabo, venía la cargo de conciencia, sin dinero, con problemas en su casa, con su familia, ¿cierto? Pero qué lindo que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no me dan ganas de ir a tomar, ya no siento ese anhelo de ir a una fiesta, de ir a pasar tiempo en el mundo. Dice la palabra, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Esto es pasajero. La Biblia dice que todo pasa, el mundo y sus placeres pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En tercer lugar, aferrándonos a Cristo. Es la única manera que podemos vencer la carne, nuestras tentaciones. Dice Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a tener aflicciones, pero anímense, porque ustedes pueden. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Al mundo solo le debemos dolor, tristeza, destrucción, vanidades. Nada de lo que nos ofrece es realmente valioso. Solo basura nos ofrece el mundo, ¿cierto? En conclusión, la mejor manera para guardarnos del mundo es amando a Dios, acercándonos a Él, obedeciéndolo por todas las cosas, respetándolo, honrándolo, porque solo es digno Él de nuestra alabanza, de nuestro amor. A Él es el único que debemos amar por encima de todas las cosas. En tercer lugar, vemos al siguiente enemigo, que es Satanás. El enemigo, sí, muchas veces nuestras luchas son internas, la mayoría de ellas, nuestra lucha es con adicciones que traíamos del pasado, con nuestra carne, que muchas veces nos cuesta someternos, pero también existen los ataques del enemigo, ¿no? Pero es importante no confundir
nuestras debilidades de la carne con los ataques del enemigo, ¿no? Al diablo es fácil echarle toda la culpa. Hermano, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué se emborrachó? El diablo me tentó. Yo estaba orando y de repente el diablo me dijo al oído: ve a tomar trago, ve y contamínate. Y yo caí en la trampa del diablo y cayó. Mentira. Fue su falta de comunión con Dios, fue su falta de que toda la semana estuvo contaminado con carne, de toda la semana estuvo con música, pasó por lugares, estuvo en situaciones, y obviamente la seducción del pecado lo condujo a pecar. No siempre es el enemigo el que nos ataca, no siempre es el enemigo el que ataca al hogar, el que nos desanima, el que nos deprime, no, son cosas que nuestra carne todavía no ha superado. Pero hoy vamos a aprender a derrotar a Satanás. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Satanás es el principal enemigo de Dios y suyo, ¿no? Él es nuestro enemigo y también de sus hijos, como dice la palabra. Entonces, desde que Jesús inició su ministerio, le declaró una guerra abierta a las tinieblas, ¿no? Cientos de personas que seguían al Hijo de Dios para que se les ministrara sanidad de enfermedades, pero también liberación de demonios. Muchos fueron libres de Satanás en las manos de Jesús, algo que hasta entonces nunca se había visto. Ningún profeta había hecho eso. Algo que hasta entonces no se había visto hacer por parte de una autoridad judía. Muchas de estas personas habían sido poseídas, oprimidas y atacadas de una manera terrible por años. Recordemos el endemoniado gadareno. La Biblia dice que ese espíritu inmundo lo tenía poseído y nadie lo podía liberar. Habían un endemoniado ciego, un endemoniado mudo, la hija de la mujer cananea, entre otras personas quien Jesús liberó grandemente del ataque. Hoy en día somos miles las personas que sufren de ataques, de persecuciones, de opresiones demoníacas, porque el enemigo no descansa. Él va a pelear siempre por nuestra alma. Por eso nunca, mientras vivamos en este mundo, vamos a ser libres 100%. Satanás va a pelear por su alma las veces que sean necesarias. Le va a traer desánimo, le va a traer ataque, le va a traer situación difícil a su vida. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, está dispuesto a atacar, está dispuesto a mejor dicho, como dicen vulgarmente por ahí, si le damos papaya, pues nos parte la papaya. Lo preocupante es que muchos sufren, padecen y hasta mueren por estos ataques que Satanás incluyen. También todo tipo de brujerías, maldiciones, porque no saben hacer lo bueno y en su desesperación buscan ayuda de otros. Lastimosamente, aún dentro de la iglesia hay hermanos, hay personas que creen en el amor de Dios, que creen en la liberación del Espíritu Santo, pero cuando viene un problema a sus vidas, su hijo está pasando alguna dificultad, su familia está pasando, ¿qué hacen en su desesperación? Se van a correr a brujos, a hechiceros, a chamanes. Hágame una limpia, hágame este rezo, venga, léame el tabaco, léame las cartas, juégueme los dados, léame el chocolate. Ya no saben ni qué leer, hermano. Ya no saben ni qué hacer en la desesperación, ¿sabe? Y van a buscar con esos mismos agentes de las tinieblas, que son los brujos, los hechiceros. No pretendan, no existe un hechicero bueno, no existe un brujo bueno, la magia blanca, la magia negra, mentiras del diablo. Todo lo que va contrario a la palabra de Dios es hechicería, adivinación. Todas esas cosas que vamos acá, que le hagan un exorcismo, que hagan mentiras del diablo, lo que está haciendo es contaminarse más. El diablo nunca va a liberar a nadie. Satanás quiere tener oprimido siempre al ser humano. Entonces, si vamos donde una gente que le sirve a Satanás, pues obviamente vamos a tener una liberación momentánea, un descanso momentáneo, una sanidad momentánea, pero que va a repercutir más adelante, no solamente en mi vida, sino en nuestros hijos, porque la Biblia dice que el pecado alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Entonces lo que yo estoy acarreando es maldiciones para mi vida, para mi familia. Esto a esa causa de la ignorancia
del poder de Jesús, quien sí nos puede liberar a través del Espíritu Santo. Solo Jesucristo tiene el poder de vencer al enemigo, nadie más. Ningún hombre podría hacer esto sin el respaldo de Dios. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los padres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Porque nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Por eso hay días que nos levantamos enfermos, con dolor de cabeza, como con un desánimo, con ganas de dejar la iglesia, con ganas de dejar todo tirado. Estoy aburrido de esto, estoy cansado. Son ataques del enemigo que traen momentos de aflicción a nuestra vida, ¿no? Vemos que la realidad de ese poder satánico que opera en el mundo, ¿no? Y nadie está a salvo hasta que nace en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no creó a Satanás. Usted puede entender y decir, pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué creó a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel bueno llamado Luzbel. Según Ezequiel 28:12 dice que era el adorador de Dios, era un ángel hermoso. Dios creó a ese ser divino, pero este ser divino se rebeló en contra de Dios, quiso ser igual a Dios, quiso hacer su propia voluntad y por ello él fue expulsado junto a todos esos ángeles que contaminó. Así que Satanás ya está vencido, ya fue expulsado, ya está derrotado. ¿Tiene poder en este mundo? Claro que sí, porque los hombres a causa de su pecado le han entregado el dominio a él. Usted le entrega el dominio a Satanás de su vida permitiendo el pecado en su vida. Cuando usted permite que el pecado entre a su vida, cuando usted empieza a ver películas de terror, entonces no se espante si en su casa empieza a sentir cosas pesadas. No, si usted empieza a jugar con tabla ouija, si empieza a ir a donde los brujos, si empieza a hacer todo lo malo, pues le está dando autoridad y le está abriendo puertas a Satanás en su vida. Entonces no después, después corre a la iglesia, a los pastores para que les ayuden, para que les liberen, viendo que ustedes mismos se han provocado eso a sus vidas. Entonces Satanás ya está vencido y el poder, pero no podemos dejarnos vencer y destruir y darle lugar a Satanás. ¿Cómo opera Satanás en el ser humano? Siempre a través de la duda. Satanás siempre nos va a poner duda. Dios no puede, usted no es capaz. No, ¿a qué va la iglesia? Va a seguir igual, usted no sirve. Nos va a llenar la mente de basura. Váyase de esa iglesia, ahí no lo quieren. El pastor no le para bolas a usted. Mire cómo lo mira el hermano. Mire, usted que va a ir allá, no, qué pereza. Usted no puede orar, que usted no sabe, no entiende, ¿no? Siempre el enemigo nos va a sembrar duda en nuestra mente. Nos va a tentar y nos va a engañar, mire. Como hizo con Eva, primero la sedujo, primero le sembró duda, nos va a tentar con el fruto prohibido, nos va a engañar, también ataca a través de enfermedades. O sea, Dios permite que Satanás traiga enfermedad, aquel que obviamente está en desobediencia, porque si usted no camina en Cristo, Satanás tiene poder y autoridad sobre usted, y obviamente oponiéndose a la revelación de Dios. Esto es fácil y Satanás es muy especialista en tentar lentamente. Satanás va seduciendo. No nos levantamos diciendo hoy me voy a emborrachar. No, como le digo, va empezando con la música secular. Luego usted pasó y vio por ahí a unos tomando, usted después fue y se tomó un sorbo de cerveza, al otro día ya se tomó la mitad, al otro día se tomó una, pero llegó el fin de semana y se emborrachó, porque duró toda la semana siendo seducido por el pecado, por Satanás. Pero ¿cómo podemos vencer estos ataques? Usted me pregunta, listo, ya les di la enfermedad, ahora denos la cura. En primer lugar, confrontándolo. Debemos confrontar a Satanás de frente y declarar en el nombre de Jesús: usted no tiene poder sobre mi vida, usted no tiene autoridad sobre mi vida. Cristo ya lo venció, Cristo ya lo derrotó en la cruz. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para libertarme.
confrontándolo, resistiendo la tentación en la carne. Si yo estoy fuerte en mi carne, si yo estoy fuerte en el espíritu, resisto las tentaciones, resisto todo lo que no viene de parte de Dios, sometiéndome a Él, sometiendo mi carne, sometiendo mi mente, mis pensamientos a Dios, a Cristo, permaneciendo en Dios, no dejando de congregarme, no dejando que me contamine, no volviéndome un religioso, porque cuando lo sagrado se me vuelve común, yo me vuelvo en alguien religioso. La religión nos enseñó que podíamos vencer el diablo con cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nos enseñaban que el agua bendita, que la cruz, que los rezos, que las cosas sagradas, ¿no? Pero la palabra nos revela el único método infalible, la santificación. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Qué es santificarse? No es tener alas, no es tener acá una areola en la cabeza. Santificarse es apartarse. Santo es apartado. La palabra santo significa apartado, separado. No malentienda, usted y yo somos santos. ¿Por qué? Porque somos apartados de este mundo, apartados del pecado. Una persona santa es aquel que toma la convicción de santificarse, de apartarse para el Señor, separarse del pecado. Dice que mucho por esto vamos a ser aborrecidos, vamos a ser atacados, porque tenemos una recompensa grande en el cielo. Entonces, a separarnos del pecado, a dejarlo atrás, a no dejar que Satanás nos venza, nos derrote, que nuestra carne nos domine. Amén. Así que hemos aprendido estas 3 lecciones importantes: cómo vencer al mundo, cómo vencer nuestra carne y cómo vencer a Satanás, cómo resistirle, cómo aprender, cómo fortalecer nuestro espíritu. Una de las bendiciones que tendremos al luchar en contra de todas estas cosas, en contra de la carne, en contra del mundo y en contra del diablo, es que Él nos forma nuestro carácter. Es que Dios nos da la fortaleza para poder vencer, para poder derrotar. Estamos inmersos en una guerra espiritual constante. Todo el tiempo va a haber lucha, todo el tiempo va a haber dificultad, todo el tiempo va a haber momentos de aflicción, momentos de lucha, debilidades, pero debemos confiar, debemos ser más fuertes que nuestros opositores, ¿verdad? Debemos confiar en que Dios nos va a levantar, en que Dios se va a fortalecer, en que la carne y el mundo del diablo vamos a luchar con ellos, pero que vamos a someter nuestro carácter a Dios. Someta su carácter a Dios. Está compuesto, mire, nuestro carácter está compuesto de una personalidad y un temperamento que definen nuestra manera de ser, una esencia interna a lo cual Dios no quiere cambiar, pero sí moldear, pues es allí donde vive nuestro niño interior, el cual se resiste a obedecer, y a la naturaleza carnal donde reside el orgullo, la dureza del corazón y la atracción por el pecado. Sin duda alguna, luchar contra esos enemigos y sostenernos en el arrepentimiento genuino reforma nuestra conducta, cambia nuestra manera de pensar y hace madurar nuestro carácter. Por eso decía Pablo: sean transformados por medio del Espíritu. Su mente, su corazón, todas esas cosas vanas, pasajeras, que la gente nos mire que somos diferentes, que somos radicales, que la gente ya, que incluso hasta su familia diga: no, a este ya no lo invitemos a la fiesta porque este ya lo perdimos, como dicen por ahí. Ya la gente mira la diferencia que hay en nosotros, ya mira que ya no participo de esas obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien les hago frente, más bien las reprendo. Entonces, sin Dios, todas las personas tienen un carácter peligroso. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Será que algunos de esos hombres viven hoy? ¿Será que hay personas que son aborrecedoras de lo bueno? Claro que sí. Es por esto que todos necesitamos trabajar en esa parte esencial de nuestro ser. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que teníamos antes. No se conformen a eso. No pueden vivir todavía del recuerdo de cómo éramos hace 5, 3, 2 años, 6 meses atrás. Es que yo la pasaba tan bueno. Es que yo me iba a ese lugar y la pasaba buenísimo y tomaba. Y ahí sí me iba bien. Y ahí sí tenía plata. Pero ahorita que me acerqué a Dios, me va mal, no me alcanza la plata. Son dudas y mentiras que Satanás le siembra y le hace creer que cuando estaba en el mundo le iba mejor, le hace creer que cuando vivía en pecado estaba bien, no estaba enfermo. Ignorancia, esto a Dios, Satanás es astuto y él le va a hacer mirar de esa manera. Entonces, ¿cómo tener un carácter maduro en nuestra vida? Tomando una vida espiritual saludable, siendo firmes a las cosas de Dios, comprometidos en Él, ¿no? Enfocados en Él, dependientes de Dios. En segundo lugar, mi vida espiritual y mi vida personal. En segundo lugar, desarrollar hábitos y estilo de vida que agraden a Dios. Tome el hábito de congregarse, tome el hábito de leer la palabra, tome el hábito de ayunar, de orar, tome el hábito en su vida. En su vida familiar, dar ejemplo, ser testimonio en la familia para que puedan llegar ellos a Cristo. En su vida social, que las personas, sus amigos, su entorno laboral lo conozcan por ser cristiano temeroso de Dios. No sea un cristiano de la secreta, no sea un cristiano oculto, un cristiano de iglesia nomás. Que todas las personas que lo rodean digan, este es cristiano porque es diferente, ¿cierto? En todas esas áreas. En la vida ministerial, ¿cómo? Activo en la iglesia, comprometidos a servirle al Señor. Hay mucha gente calentando puesto en la iglesia, que no le gusta servir, que no le gusta poner las manos en el arado. Empiece a ser parte de la congregación, empiece a ser miembro activo. Y obviamente en su vida financiera, pues Dios, cuando le somos fiel a Él, en nuestra vida financiera, Él es fiel con nosotros, siendo responsables no solamente en nuestro trabajo, en lo secular, proveyendo para nuestro hogar, sino siendo de bendición para otros y para la iglesia. Así que con este punto terminamos. Es importante y es necesario que aprendamos a ser libres, que aprendamos a hacerle frente a Satanás, frente a las tinieblas. Ya nos queda una sola lección y es acerca del bautizo. Vamos en la próxima lección, que es nuestro próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca del bautizo, de qué es un retiro, de qué es ese tiempo especial que vamos a pasar usted y yo, ese 14 y 15 de noviembre que se nos aproxima. Ya les dije, vayan ahorrando, vayan preparándose para esa bendición, porque usted y yo vamos a ir allá a ese lugar a recibir de Cristo, a recibir la llenura del Espíritu Santo y a ser bautizados en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos esta mañana y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a ese Padre bueno, a ese Padre amado que nos habla, que nos enseña, que nos exhorta, que nos guía y que nos comprende nuestras luchas y debilidades. Cierre sus ojos un instante y dígale: Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy me has dado pautas, hoy me has dado consejos, hoy me has dado claves para poder vencer las tinieblas, para poder menguar a mi carne, para poder destruir al pecado que hay en mi vida. Sé, Señor, que vamos a tener aflicciones como tú lo dices en tu palabra. Sé, Señor, que van a venir pruebas. Conozco, Señor, que van a venir tentaciones. Conozco, Señor, que van a venir luchas, desánimo, orgullo, vanagloria, altivez, enojo. Pero también creo en un Espíritu Santo que está dentro de mí y que si está su llenura y su plenitud en mí, hoy voy a ser libre y voy a poder vencer las tentaciones, voy a poder vencer el pecado. Te pido, Dios, me des fuerzas, me des fortaleza para poder vencer las tinieblas, para poder vencer mi carne, para poder vencer al mundo que me rodea, las tentaciones.
Todo eso, Señor, que no viene de parte de ti, dame las fuerzas porque sin ti es imposible. Ayúdame a vencer las adicciones, el vicio, las ataduras, el alcoholismo, la drogadicción. Hoy renuncio, dígale usted a Dios, hoy renuncio a esas ataduras del pasado. Hoy renuncio a mi orgullo, hoy renuncio a mi ego, hoy renuncio a esas ganas de tomar, hoy renuncio a esas ganas de fumar, hoy renuncio a esas ganas de ser adicto a algo, a la pornografía, a la adicción, a la lujuria, al placer sexual. Hoy renuncio a todo lo indebido en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida y me ha hecho libre en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y me tiene aquí con un propósito santo y divino, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque usted ha aprendido esta mañana no solamente a que existe el pecado, a que existe la maldad, sino que aprendió a hacerle frente al enemigo. Si usted llegó a la mitad del video o llegó finalizando el video, ahorita que se termina la transmisión en vivo, lo regresa y lo mira y lo comparte para que aprenda claves, para que aprenda tips de cómo vencer las tinieblas, de cómo vencer a Satanás, de cómo dominar la carne, de cómo vencer. Entonces, a devolver el video ahí los que acaban de llegar, que se están conectando, compártalo y llénese de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te continúe bendiciendo. Ya en el transcurso de esta semana nos estamos viendo en la iglesia y los espero el próximo miércoles 6:30 de la mañana, activo porque es nuestro último tema. Vamos a estar hablando del bautismo, un poco de las finanzas, para que usted ya esté empoderado y listo para su retiro. Dios te bendiga, iglesia, y recuerde algo: si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te continúe bendiciendo.